Continuando con el estudio de la anatomía de la escápula, el día de la clase pasada veíamos acerca de la anatomía específicamente del hueso. Hoy vamos a ver alguna relación que existe con la musculatura para en una tercera ocasión ver las articulaciones que son de la escápula. Entonces, hablando de la musculatura, los músculos de la cara posterior de la escápula, que decíamos que se divide por la espina, se divide en dos: fosa supraespinosa y fosa infraespinosa. La fosa supraespinosa, la cual es muy cóncava, casi cabe perfectamente en mi dedo y prácticamente no lo verían de tan honda que está. Esa fosa, allí se inserta el músculo supraespinoso, que es inervado por el nervio supraescapular, que pasa por el orificio que forma la escotadura supraescapular o la escotadura escapular y el ligamento transverso superior de la escápula. En este agujerito pequeño que deja pasa el nervio supraescapular y va a inervar dos músculos: el músculo supraespinoso y el músculo infraespinoso. El músculo infraespinoso se inserta en la cara posterior, en la fosa infraespinosa. Entonces tenemos dos músculos en estas fosas: supraespinoso e infraespinoso. Ambos son inervados por el nervio supraescapular. Siguiendo en la misma cara, en el borde medial o vertebral, encontramos inicialmente el músculo romboides mayor y luego más arriba el romboides menor y finalmente en el ángulo ya el elevador de la escápula. Estos músculos van a estar relacionados directamente con la columna vertebral. El romboides mayor, que viene así como están mis dedos, aquí, viene del borde de la escápula a la columna vertebral. De la misma forma, el romboides menor, y el elevador de la escápula viene hacia las primeras 4 vértebras cervicales y se insertan exactamente en las apófisis transversas, de tal manera que vienen aquí. Este músculo elevador de la escápula es un músculo muy curioso, un músculo que, siendo sus fibras inferiores, se insertan superior y las fibras superiores se insertan inferior, a manera de que van una especie de trenzado. Quiere decir, viene el músculo así y las fibras tienen cierta torsión, de tal manera que el inferior se inserta superior y la superior se inserta inferior. Ese es el elevador de la escápula. Estos músculos se encargan, los tres, de pegar la escápula hacia la parte medial, de mantener la posición de la escápula junto con el serrato anterior, y además es el movimiento que tiene la escápula hacia el cuello, hacia la cabeza, o la cabeza, si este se queda fijo, la cabeza, el cuello se mueve hacia ese lado. Voy a ilustrarlo aquí en mi esquema de la siguiente manera. Estamos viendo la cara posterior de la escápula. Esto es lo que estamos nosotros, bueno, trato de ilustrar en este esquema, en este dibujito.
con la intención de dar una esquematización de los músculos que se van a insertar en este lugar. Entonces, en la parte inferior se va a insertar el dorsal ancho. El dorsal ancho viene desde la cresta ilíaca, columna lumbar, y se dirige hacia el húmero, que vendría aquí el húmero. Entonces se dirige hacia el húmero. Y en su paso por la escápula toca el borde, el ángulo inferior, que aquí lo pinté muy grande, es aquí. Llama la atención que en el 10% de la población general no toca la escápula, o si la toca, no se inserta ahí en la escápula. El dorsal ancho se inserta en el ángulo inferior solamente en el 90% de la población general. A esto se le conoce con el nombre de variante anatómica normal, es decir, 1 de cada 10 personas no se inserta allí. Muy bien. Siguiendo con esta misma cara, en la parte medial o vertebral, en la parte inferior está el romboides mayor, luego en la parte inferior, superior, el romboides menor, y ya en el ángulo el elevador de la escápula. En la cara posterior y borde lateral o borde axilar, también llamado así, encontramos la inserción del músculo redondo mayor. Encima está el redondo menor, y finalmente en un tubérculo que se encuentra por debajo del glenoides, llamado tubérculo infraglenoideo, se encuentra el músculo o el tendón del músculo tríceps, porción larga del tríceps braquial. Ya tenemos entonces nosotros los músculos que están en la cara posterior de la escápula. Recuerden la mnemotecnia que les recordaba, la inserción de los músculos son el mayor carga al menor, hablando del romboides, pero también del redondo mayor y del redondo menor. El mayor es inferior y el menor es superior. En la glenoides existe un tubérculo en la parte superior y un tubérculo en la parte inferior. Si podemos ver aquí, se alcanza a ver una pequeña saliente, se llama tubérculo infraglenoideo, y en la parte superior lo que se conoce como tubérculo supraglenoideo. En el tubérculo supraglenoideo se inserta el tendón de la porción larga del bíceps braquial. Entonces, el bíceps braquial tiene dos porciones, una porción larga que viene a insertarse en el tubérculo supraglenoideo y una porción corta que viene a insertarse en la apófisis coracoides. Lo ilustraremos entonces en esta manera. Viene por aquí la porción larga del bíceps y aquí en la apófisis coracoides, en la cara anterior, la porción corta del bíceps. Voy a dar un poquito de vuelta a mi
escápula, a mi dibujo, ahora lo estamos viendo de esta forma. Entonces, viene la cabeza del húmero a insertarse aquí. Entonces voy a tener dos tendones que se van a insertar aquí. Uno en la apófisis coracoides, que es la porción corta del bíceps, y otro que está por encima del glenoides, la porción larga del bíceps. Viéndolo hacia atrás nuevamente, en el tubérculo infraglenoideo vamos a encontrar la porción larga del tríceps. Esta fue porción corta del bíceps y porción larga del bíceps. Nuevamente en la cara anterior veíamos que se inserta el músculo subescapular, inervado por el nervio subescapular, y en esta parte de aquí, borde medial y cara anterior, el músculo serrato anterior, inervado por el nervio tóraco dorsal o torácico largo, y el subescapular por el nervio subescapular, la porción larga del tríceps por el nervio radial y el bíceps por el nervio músculo cutáneo. Estos son los músculos que nosotros alcanzamos a ver en la parte anterior. Regresando nosotros a la cara posterior, sobre la espina vamos a encontrar dos músculos importantes. El primero, que es el más medial, así como están mis dedos, encontramos al músculo trapecio. Y ya sobre el acromion encontramos al deltoides. El deltoides, que viene directamente del húmero y se inserta aquí así, como lo estoy poniendo en mis dedos. Y el trapecio, que viene de la columna torácica, de las vértebras torácicas, y vienen a insertarse en la espina de la escápula. Esos son los músculos que se insertan en la escápula. En la siguiente clase veremos nosotros las articulaciones que tienen que ver con la escápula, o en otras palabras, las articulaciones de la escápula.